medio para comunicarse. Hola, soy Giuseppe Marconi. Bienvenidos a Contando Historias y Reflexiones. Presidente de Ecuador, al final del siglo. Bueno, estamos aquí en la Embajada de México en Canadá, en Contando Historias y Reflexiones. Se encuentra con nosotros el embajador Carlos Manuel Joaquín González. Embajador, muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué significa Mérida para usted? Bueno, pues un lugar de muchos recuerdos. Nací ahí, aunque mi familia es de Cozumel, ahí del estado de Quintana Roo, por diversas razones. Nací ahí en Mérida y luego tuve la oportunidad de estudiar también durante un buen tiempo ahí y también de vivir muchos años ahí en la ciudad de Mérida. Contaduría y política. ¿Qué Porque tal? estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estudié en Yucatán. Como estudiante, ¿cómo fue esa vida? ¿Cómo fue que dijo, yo quiero estudiar contabilidad? Y porque después cambió de números a ciencias sociales. O sea, son dos mundos diferentes. ¿Cómo los pudo Era amalgamar más su vida? fácil que ahora escoger entre las carreras que tenías o que tenías posibilidad de estudiar. Era más sencillo porque ahora hay una cantidad enorme de opciones y posibilidades. En ese momento no había tantas opciones. Yo recuerdo que tenía que seleccionar entre administración de empresas y contaduría pública, que era lo que más me gustaba. Y al final decidí tomar la carrera de contador público porque me parecía que incluía muchas de las áreas que administración de empresas tenía y agregaba otras más que seguramente eran también importantes para lo que yo esperaba hacer, ¿no? Y esa fue la decisión que tomé y lo hice en la Universidad Autónoma de Yucatán, que además pues tenía un prestigio importante Sí. en la materia de contaduría pública. Muchos de los autores de libros eran maestros de la misma carrera. O sea, usted veía libros caminando por ahí. Así que tomé la decisión por esos motivos. ¿Cuál fue la materia que más le gustó, que más le apasionó y por qué? Finanzas, el mismo tema de administración, que luego se volvieron muy importantes en mi vida y me gustaba porque pues, me gustan los números, me gusta la información que se genera a través de los temas financieros y durante toda la vida he administrado, entonces me parece que eran las materias que más se han acercado a lo que hoy hago. Y la que no, porque siempre hay una materia que uno dice, ay, y que le terminó sirviendo tiempo después. Complicado, costos, por ejemplo. Era bien complicada, ¿no? Y siempre requirió de más atención y más tiempo, pero luego sabes que se vuelven fundamentales. Fundamentales, exacto. Vamos a acelerar un poco el proceso. ¿Qué fue para usted el 5 de enero del 2023? Bueno, fue un cambio muy importante en mi vida porque tal vez no estaba en mis planes originales el ser embajador, estar fuera de México. Pero bueno, se convirtió en una experiencia muy importante, un honor el haber tenido esta oportunidad y a partir de ese día del nombramiento como embajador, pues entonces se han dado también cosas muy importantes y muy interesantes en mi experiencia profesional. Uno siempre dice que hay un antes y un después. O sea, antes, cuando usted estaba en el momento de, ok, se presenta pues, este cargo, esta responsabilidad, porque digo, ser embajador no es una tarea sencilla, ninguna de las tareas, pero ser embajador es ser representante de un país. Y luego el después. ¿Cuál fue la primera persona que usted le habló después de su nombramiento? Que dijo, digo, porque es una emoción que se comparte, ¿no? Ya cuando se logra. ¿Quién fue la primera persona? Sí se puede saber. Pues mira, fíjate que creo que no tuve que llamar a nadie porque lo que ocurrió fue muy interesante. Yo recibí una invitación para ello
con tiempo de anticipación. Obvio. Y no tuve la respuesta final de si iba a ocurrir o no hasta que se hizo público. Por cierto, yo venía en ese momento de un viaje de trabajo. De trabajo. Venía de la Ciudad de México hacia, no recuerdo si hacia Cancún o Chetumal. Ajá. Y en el camino, cuando yo llego ahí, entonces todo el mundo me empieza a avisar, ¿no? Oye, vas de embajador. Y pues realmente recibí muchas llamadas, no tuve que hacer alguna en particular. ¿Cómo se sintió cuál fue su reacción cuando le dijeron, usted va a ser embajador? Fue una invitación directa que me hizo el Ujú. señor expresidente de México, López Ajá. Obrador. Habíamos estado platicando antes de algunas posibilidades. Ujú. Me invitó a ser parte de su equipo mucho tiempo antes y después se fue consolidando. Nunca supe exactamente hacia dónde. Se hablaba mucho en todo el espacio político de Quintana Roo de que si yo iba a ir a algún lado, si iba para acá, para allá. Ujú. Realmente no hubo nunca un comentario exacto de cómo o a dónde, pero bueno, cuando me hace esta invitación, pues en la cabeza muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo, dónde, qué es exactamente lo que se espera de mí, qué se requiere? Y bueno, entran también muchos temas, ¿no? De salir del país, que como te decía, no estaba en mis planes originales. Y también al mismo tiempo la gran experiencia que significaba el poder llevar a cabo un proyecto como este, que es el estar aquí en la embajada. Y cuando le dijeron, se va a Canadá, que es uno de los países que es México, Estados Unidos y Canadá, que tienen esa alianza, ¿cómo se sintió? No, bueno, muy honrado de saberlo. Ya supe con mayor precisión cuáles eran las metas, los objetivos y las razones. Me pareció un proyecto muy interesante. Acercar a ambos países, mejorar las relaciones que habían, trabajar en toda la parte política entre México y Canadá, porque esas fueron las instrucciones que yo recibí. Promover a México en Canadá, tanto en la parte económica, de inversión, turística, basado mucho también con los temas de mi experiencia propia en la parte turística, siendo Canadá uno de los países que más exportan turistas a México, el segundo más importante, y con toda esta relación del tratado comercial, la cercanía, la importancia de la región de Norteamérica, pues se hizo extremadamente interesante. A veces uno viaja de turista, pero usted se vino como embajador. Cuando llegó acá, no es lo mismo llegar de turista, vengo, conozco, disfruto, en un día como hoy, soy el embajador. ¿Cuál fue su sensación? Llegar y decir, ok, ahora, porque es diferente, no es una sensación de que vengo y vengo de visita vengo a representar a mi país. ¿Cuál fue su primer sentir? ¿Cómo fue esa conexión? Pues primero, primero había mucha expectación de saber cómo iba a ser esa recepción. Pues no era lo normal. Normalmente cuando vienes de visita o de turista, pues tienes que pasar muchos filtros y muchas cosas. Aquí no, bueno, te recibía el gobierno canadiense y segundo, pues también todo un equipo en la embajada que esperaba Conocer al nuevo conocer al embajador y por supuesto saber hacia dónde iba este proyecto, como yo le llamo. Ajá. Y de verdad ha sido una experiencia extraordinaria. He trabajado mucho para poder lograr
pues conocer todo el sistema político de Canadá, leer, escuchar, ver, mirar, Tomar salir, decisiones. para saber exactamente hacia dónde y cómo poder movernos. Y pues eso lo hizo totalmente distinto a un viaje turístico. Y bueno, eventos, actividades. ¿Cómo es un día del señor embajador sin trabajo? O sea, que no tenga compromisos, que no tenga actividades sociales o eventos sociales. ¿Cómo es un día? Mira, yo estoy acostumbrado a trabajar todos los días. Así fui educado. Muchos me dicen que me paso en materia de trabajo. Pero bueno, es parte de lo que hago en la vida y de lo que siento. Hay muy pocos momentos en los que no estoy pensando en qué hacer, en acciones de trabajo. Pero bueno, por supuesto que aquí en Canadá trato de estar, pues de conocer un poco más de la ciudad, del país. Trato de encontrar las actividades y acciones que los canadienses y la gente de aquí de Ottawa hace, conocerlas más a fondo, descansar también. ¿Un pasatiempo? Leer. ¿Le gusta leer? Me gusta leer, me gusta ver televisión, programas de noticias y deportes. Me gustan mucho los deportes. ¿Qué deporte le gusta? Pues me gustan todos, Pero pero yo practiqué mucho fútbol, soccer. ¿qué posición? Jugaba yo entre defensa central y medio de contención. Diferente a lo que hay hoy, pero bueno, Sí. jugaba esa posición y luego fui también durante mucho tiempo entrenador de equipos de fútbol. Y ahora pues me gusta mucho ver fútbol, me gusta el fútbol americano, me gusta el béisbol, me gustan muchos deportes. Veo pues también algunas series y entre ello ir a conocer más de la ciudad y del país. No es fácil en Canadá, tú sabes, viajar aquí de Vancouver dentro a pues es irse hasta muy lejos. Pero bueno, trato primeramente aquí en los alrededores en Ontario, en Quebec, el conocer lo más posible y tratar de participar más en las actividades de la ciudad. Hablando de conocer, ¿qué platillo ha probado de acá que lo sorprendió y que dijo, mira, esto no? Pues fíjate que no hay muchos, ¿no? No es como México. Sí, bueno, México es gastronomía O sea, internacional. tú llegas y sabes que hay determinados platillos. Pero ¿cuál platillo dijo? Oye, ¿sabes qué? Pues mira, Bueno, lo vi en foto, pero lo probé y estuvo... el poutine. ¿El poutine? Pues sí, sí. Me sorprendió porque, bueno, es un alimento de muchas calorías. Se entiende Pero por es qué, ¿no? sabroso, Por el clima. muy sabroso. Muy sabroso. Los frijoles dulces. Le iba a comentar, o sea, cuando uno dice frijoles, sí quiero, pero que le llegue algo Oye, dulce. lo pruebas por primera vez y dices, le pusieron azúcar. Pero sabrosos. Sí. Y luego pues ya vas conociendo otro tipo de lugares y espacios donde la gente de Canadá comen mucha comida internacional. Sí. Pero bueno, sí, hay buena comida, con mucha comida mexicana en la ciudad y en el país. Sí. Y también de la India, de Tailandia, de Japón, ¿no? Creo que es un país que, si me lo permite, puedes probar mucha, o sea, gastronomía internacional en cada esquina, en diferentes puntos. Y pues bueno, la comida mexicana es galardonada en ese sentido, ¿no? Como la más conocida. Sí. Y también en dulces, eso, pues el chocolate caliente, las colas de castor. Exacto, muy de acá. Como crepas, también. Las crepas, todo eso. Embajador, cuando le pregunta a su familia, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo se lo explica? Bueno, sí costó trabajo poder explicarlo. Mira, durante mucho tiempo yo me dediqué a la iniciativa privada. Hasta el año
99 más o menos, Ujú. yo me dediqué a la iniciativa privada. Y durante ese tiempo, pues participé en diferentes empresas, en diferentes proyectos, principalmente comerciales, financieros, interesantes. Y después tuve la oportunidad de empezar toda una carrera política, por razones que se dieron en ese momento, como Momentos ocurren, históricos. diferentes Ujú. coincidencias que me llevaron a ello. Y durante ese tiempo, pues mi trabajo ha sido político, en materia de gobierno, que normalmente me ocupaba muchísimo tiempo, ¿no? Empecé siendo tesorero de un municipio, luego fui presidente De municipal, de municipal, solidaridad. después vicesecretario de Vale. Turismo del Estado, después Gobernador. diputado Federal. federal, luego estuve en el gobierno federal en la Secretaría de Turismo y después gobernador. Entonces, durante todo ese tiempo, pues evidentemente el explicar qué haces, pues es trabajar en materia administrativa, en temas políticos, sin horarios o con muy poca posibilidad de marcar un horario. Ujú. Entonces explicarle a la familia qué se hace, pues, no se vuelve tan sencillo. Y ya cuando se vuelve embajador dice, bueno, es más complejo, ¿no? Sí, claro. Es muy diferente, es distinto, pero tal vez sea más fácil explicar qué es ser embajador. ¿Cómo lo explicaría? Si se... Bueno, la representación de México en un país como lo es Canadá, el estar cerca de los diferentes miembros del gobierno canadiense, del parlamento canadiense, pero al mismo tiempo no perder el contacto con el gobierno mexicano, ¿no? Porque todo al fin y al cabo tiene que ser un enlace. Entonces se vuelve un trabajo de muchas relaciones, de mucha comunicación, de estar todo el tiempo pensando, planeando y además creando, porque tienes que llegar a determinados espacios donde no siempre tienen las puertas abiertas, pero hay que, hay que trabajar en ello y esa es la explicación que yo doy. Relaciones y comunicaciones. Para las personas que nos están viendo, ¿qué consejo le daría para tener buenas relaciones y tener una buena comunicación? En general, ¿eh? O sea, Estar para... muy bien informado, hay que informarse a diario, leer diferentes espacios informativos, entender cada una de las diferentes noticias que estás viendo. Tal vez sea lo más importante Eso en el área de relación. en el área de la relación y también de la comunicación. ¿Cómo comunica? ¿Cómo puedes comunicar uno asertivamente? Yo creo que ahí entra la experiencia. No me fue fácil a mí el comunicar desde que cuando empecé esta carrera. Pero a través de los años, pues has logrado tener esa posibilidad y esas habilidades para poder comunicarse. ¿Y qué hacer para comunicarse? Bueno, pues hay que utilizar también los medios adecuados para llegar a ellos. Entonces hay que tener esas opciones y posibilidades, conocerlas bien y saber utilizarlas. Se hace importantísimo. Pero yo creo que la base de todo es la información y el conocimiento. De otra manera es difícil comunicar. Usted toma decisiones todos los días y decisiones muy importantes. ¿Cómo lleva, o sea, qué actividades realiza o cómo hace para tomarlas fríamente dentro de la salud mental? Porque, o sea, es demasiado estrés. ¿Qué estrategias, consejos hace para que usted esté tranquilo cuando tiene que tomar decisiones? Yo estoy seguro, y hoy lo puedo decir, que la paciencia y la tolerancia se vuelven importantísimas. Para poder decidir hay que escuchar. A veces no vas a escuchar lo que tú quieres escuchar y tienes que sobreponerte a eso también.
Me gusta el poder compartir con mi equipo información, escuchar sus opiniones, sus comentarios y con esa apertura entonces se puede decidir de manera adecuada. Y no necesariamente se tiene que, va a ser exitosa la decisión, pero lo importante es tomarla y una vez que la tomes, darle seguimiento especial y estar atento a seguir con ella adelante o poder cambiar de opinión si no fue lo exitosa que debió de haber sido. ¿El peor consejo que le hayan dado y que haya hecho o no haya hecho ha sido? El imponerse ante todo a cualquier cosa sin escuchar y simplemente por el hecho de tener poder. Y nunca lo llevé a cabo porque sabía que era importante el que... Yo soy un convencido del trabajo en equipo. Y me gusta escuchar a quienes opinan a favor y a quienes opinan en contra. Y no me da ningún problema. Al contrario, sé que me hace crecer y me hace mejorar. ¿El mejor consejo que le hayan dado y que haya hecho ha sido? El ser humilde, el abrirse y escuchar y el nunca tomar una decisión que no sea con la cabeza. Si tuviera que tomar 3 aprendizajes de toda su vida, ¿cuáles serían y por qué? A veces no es fácil identificar solamente 3 en un... Imagínate, fui gobernador de un estado y eso te hace tomar decisiones todos los días, a toda hora, a veces muy complicadas, pero pues, evidentemente una de las más importantes fue entrar a la política, el tomar esa decisión de iniciar la carrera política. Mírame, en dónde estoy, así está el esquema desde esa fecha inicio, hasta sí. hoy, me he mantenido en ello. Segundo, el hecho de haber decidido tomar la invitación para ser el embajador de México en Canadá. Me parece que ha sido un tema que me ha dado mucho conocimiento, experiencia, el vivir fuera de mi país. Y luego en algún momento la decisión de haberme cambiado de un partido político a otro, que cambió también gran parte de mi vida. Este año usted cumple 60 años. Si no, en enero Sí. lo cumplió. Sí. Somos de enero. Si usted pudiera hablar con Carlos Manuel Joaquín González de 7 años, ¿qué le diría? Que piense muy bien en qué iba a estudiar. Sí, digo, nunca en ese momento pensé cómo iba a ser mi Si vida lo tuviera, profesional, pero si lo por tuviera supuesto enfrente, decirle que pues mucho de lo que he dicho ahora, ¿no? El siempre escuchar, tomar decisiones en favor de tu vida, vivir la vida al máximo y respetar siempre a todos los demás. si tuviera que recomendar un libro, una película, una obra de arte o una pintura, ¿cuál sería y por qué? Solo una. Sí, yo recomendaría tal vez alguna película, pero la enseñanza que esa película deja. ¿Recuerdas ¿Qué película es? esta película de La vida es bella? Benigni. Que además va mucho con Claro. una de tus Naciones. nacionalidades. Pues me parece que es una película extraordinaria en Sí. cuanto a la experiencia que da y el mensaje que ofrece. Bueno, este programa se llama Contando Historias y Reflexiones. ¿Con qué reflexión se queda? Con la reflexión de que hay que vivir
siempre al máximo la vida, de que hay que respetar siempre tus gustos, tus deseos y siempre respetar lo que los demás opinan, escucharlos siempre y el que logres alcanzar las metas que te propones, sea cual fuera lo que hagas. Embajador, vamos a tener otro embajador invitado. No sabemos quién es, pero ¿qué pregunta le gustaría usted hacer a ese embajador que nosotros se la haremos a él? ¿Cuál es la expectativa que tiene en materia de encontrar en Canadá en bien del país que él represente? Perfecto, pues señor embajador, muchísimas gracias, Carlos Manuel Joaquín González, por habernos recibido aquí, por habernos abierto las puertas. Y como siempre digo, en Emigrare sabemos que es la primera, pero no es la última, que estaremos platicando y seguir teniendo este tipo de conversaciones que nos acercan y que acercan a la comunidad a personas como ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.